ser And then finally they predicados, y finalmente select the speakers ellos who will be seleccionan invited, los and conferencistas then a they invitar, assign y the en la subject. asignación to the del speakers. tema a los expositores. nothing to do Así with que the no tengo selection nada que hacer con la selección My de message mi mensaje. is about justification. Es sobre la justificación. And they told me that, and Ellos I me said, dijeron, y yo dije, "Again?" ¿otra vez? And they said yes. Y And ellos I dijeron, said, sí, "Well, otra vez. Bueno, I think in the course yo of pienso church que history, en el curso de la historia de la I iglesia, have spoken on yo he the hablado subject of sobre el tema de la justification justificación by por faith la fe solamente, more often than más any frecuentemente other que person, cualquier otra persona, con la of excepción Martin Luther. de Martín Lutero. And I think Y I'm yo closing in, pienso que me le estoy on him. acercando también. But that is my Pero assignment, esa es mi to speak this asignación, morning hablar under the general esta theme of no mañana compromise y en el tema de sin concesión, sobre el tema que Lutero llamó el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene firme o cae. Quisiera comenzar leyendo una porción de la Sagrada Escritura the book of Galatians, del libro written by the de Apostle Paul. Gálatas, escrito por el apóstol I'll Pablo. be reading Estaré leyendo from the second chapter, del segundo capítulo, I think. yo creo, No, no, I'm sorry, from the first discúlpenme, del primer chapter. I knew it was in the capítulo, early part of the. y yo sé que estaba I'll be cerca, reading from chapter del 1, capítulo beginning 1, at verse comenzando 6 en el from versículo Galatians, where 6 the de apostle Gálatas, writes, donde Pablo I escribe, marvel. me maravillo. Let's get that before we read the Noten rest. esto antes de que leamos el resto, That the apostle que el begins apóstol by making a comienza statement haciendo una of declaración his personal de su amazement, personal impresión de maravillarse, and he y articulates to the él Galatians what le it dice is a los Gálatas lo about que which he es now marveling. y de lo que él se está Here's maravillando. what he says, Y eso es "I lo que él marvel dice, me maravillo that you are de que turning tan away pronto hayáis so abandonado from him who al called que you os in llamó the grace of por la Christ gracia de Cristo to a different para gospel, seguir un evangelio diferente, for which is not que en another, realidad no es otro evangelio, but there are some who sino que hay trouble you algunos que os and perturban want to pervert y the quieren gospel of pervertir el Christ. evangelio de Cristo. But even if Pero we or an si angel aún from nosotros o heaven un preach ángel any del other cielo os gospel to anunciara you otro than what we evangelio have contrario al preached que to os you, hemos anunciado, let him be sea accursed. anatema. As we have said Como hemos before, dicho so now I antes, say también again, if repito anyone ahora, si preaches any alguno other os anuncia un gospel to you evangelio than what you contrario have al que received, recibisteis, let him be sea accursed. anatema. For do I now Porque persuade busco ahora el men favor de los hombres or God? o el de Dios. Or do I seek to ¿O me please esfuerzo men? por agradar a los hombres? For if I Si yo still todavía please men, estuviera tratando de agradar a los hombres, I would not be no sería a bondservant siervo de Cristo. of Christ. Let's pray. Vamos a orar. Father and our God, Padre as we y Dios consider nuestro, now al considerar this day, ahora en este día this critical matter of the este asunto gospel itself, crítico del Evangelio mismo, we pray that you will have nosotros mercy te upon pedimos us, que tengas misericordia de nosotros, you would stoop y to que our tú weakness vengas y and levantes our frailty, a pesar de nuestra fragilidad y of debilidad mind and of en nuestra faith, mente y aún that you would strengthen our en nuestro understanding ser, of the que tú gospel, vengas y amplíes nuestro as well conocimiento as del our Evangelio resolve al nosotros not resolver only to no proclaim solamente proclamarlo and to defend it, y defenderlo, but to contend. sino también contender por él. For we ask these Así que te things pedimos in the name estas of cosas Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. It's become an axiom in our culture Ha venido a ser un to axioma say en nuestra cultura decir that a little knowledge que el poco is conocimiento a dangerous thing. es algo peligroso. For what happens when Pero we lo que have a ocurre little cuando bit of nosotros knowledge tenemos un poco de conocimiento y no nos damos how cuenta little cuán that poco little bit ese is, poco es, we tend to nosotros tendemos perhaps a quizás overestimate sobreestimar knowledge that ese we conocimiento possess. que poseemos. as a former seminary Como professor. un profesor que he dado many clases en years, seminario por muchos warn años, my yo graduating seniors, be advierto a careful. los We're graduandos still y just tengan cuidado, tyros in the field porque of ustedes theology. van a comenzar en ese campo de teología y no son expertos de ninguna manera. Así que yo les digo, resistan la tentación
vayan a una guerra con su gente sobre toda diferencia concebible en asuntos teológicos. Puedo decirlo que aunque toda teología es importante y que toda doctrina es importante viniendo de Dios y es sobre Dios, pero no toda doctrina es igualmente importante. Y al crecer en su conocimiento y sabiduría, van a tener que aprender a diferenciar entre aquellas doctrinas que son completamente no negociables y aquellas otras doctrinas que nunca deben dividirnos. Así que yo creo que Lutero mismo dijo cuando fue atacado en su exposición en Notre Dame, y él escribió su libro La Diatriba, donde Lutero respondió en su famoso volumen de la esclavitud de la voluntad. Y luego, en ese libro, él se refiere a Erasmo sobre esto mismo y le da las gracias a Erasmo de que no me has atacado en asuntos menores sobre el Papa o María o confesiones o estas otras cosas que son en comparación a aquellas cosas que estamos tratando, todas, como dijo Lutero, son meras cosas triviales. Algunas personas dirán, bueno, algunas de estas son asuntos serios que deben ser suficientemente importantes para ir a guerra, pero realmente no lo vio así. Lutero consideró estas cosas triviales. Así que si él estuvo dispuesto a considerar esto, lo que nosotros consideramos ciertos asuntos importantes como triviales, a menos que contemos y aquellas cosas que él estuviera tratando sobre la doctrina de la justificación solo por la fe. Y esto es central. Y antes de responder a esta pregunta, concédame avanzar un poco más al día de hoy. La atmósfera del siglo XXI con respecto a la doctrina de la justificación solo por la fe, comparada al siglo XVI, siglo XVII y el XVIII, es radicalmente diferente. El clima ha cambiado dramáticamente. El Concilio Vaticano número I describió a los protestantes como herejes y divisivos. Y menos de 100 años después, también el Concilio Vaticano II, con el Papa 23, lo llamó como hermanos separados. Así que la retórica ha cambiado retóricamente. No estamos viviendo en el mundo del oeste bajo la persecución que se vio en el siglo XVI, donde las personas y sus vidas eran asesinadas mientras profesaban la justificación de la fe sola. No estamos siendo quemados en la estaca. Nosotros vivimos pacíficamente. Y así que el tiempo ha cambiado. Y en los últimos 15 años, con respecto a esto, a eruditos evangélicos y líderes comentan sobre esto de esta manera. Uno, la reforma se acabó. Otro dice, en mi presencia. Bueno, Lutero tenía razón en el siglo XVI, pero no hoy. Y más tarde le escuché decir que toda la reforma era simplemente una tormenta en una taza de té. Entonces, ellos llevaron a cabo la controversia de la justificación por la fe solamente. Era simplemente un mal entendido. Eso a la luz del precedente o la atención sin precedente que ambos lados le prestaron a esa controversia en el siglo XVI. Todavía sigue siendo malentendido. Hay tal cosa como claridad. Nosotros vemos en la iniciativa hace varios años de evangélicos y católicos juntos que pronunciaron, tenemos una unidad de fe en el evangelio entre estos dos partidos, y eso fue algo importante entre evangélicos y
romanos católicos históricos. Y el acuerdo fue forzado entre un grupo de comunidades católicos romanas que hicieron esa declaración al mismo tiempo y afirmaron el compromiso incondicional de los cánones y decretos del Concilio de Trento, que era condenar la doctrina de la justificación por la fe solamente, y por aquellos que abrazaron el catecismo de los 90, también afirmaron sobre la justificación. Pero en medio de esa confusión, nosotros escuchamos a los líderes protestantes en ese acuerdo y los líderes católicos romanos, ambos decir: tenemos este acuerdo. Nosotros declaramos al mundo que nuestra unidad de fe en el Evangelio. Sin embargo, entendemos en ambas partes que no estamos de acuerdo en el significado de las palabras que hemos expresado. Ese es el uso de estudio de la ambigüedad. Donde tenemos un desacuerdo, yo digo mi posición y de tal manera que yo la pueda afirmar y que tú la puedas afirmar también, mientras no entendamos lo mismo por las palabras que acabamos de expresar. Jim Kennedy en un punto llamó eso un fraude. Si usted sabe que usted no quiere decir lo mismo por la declaración que está haciendo, usted no puede honestamente declarar que usted está junto. Y ahora, en cuanto a Lutero y Calvino, los reformadores magisteriales del siglo XVI, en medio de esta controversia, esa controversia quizás grande en la historia del cristianismo. Y como todo el mundo que sabe algo de la Reforma sabe que Lutero de hecho llamó la doctrina de la justificación por la fe solamente el artículo sobre el cual la Iglesia se mantiene firme o cae, diciendo que si usted afirma esto, la Iglesia se mantiene; si usted lo niega, la Iglesia cae, y grande es la caída. Por lo tanto, estoy familiarizado con eso. Esa no es la escritura sagrada, esa es la forma en que los reformadores vieron el asunto. Pero esto también da algo más en cuanto a la convicción de Lutero sobre la importancia del asunto. Así que, si yo pudiera tener un permiso mientras leo algunas citas de Lutero que fortalecen esto. Déjeme darle algunas citas. Lutero dijo: el artículo de la justificación, que es nuestra única protección, no solamente contra todos los poderes y complot de los hombres, sino contra las puertas del infierno, es esta: por la fe solamente, sola fide, en Cristo, sin obras, nosotros somos declarados justos. Y sigue diciendo esto: el artículo de la justificación es el maestro, el príncipe, el gobernador y el juez de toda doctrina. Esto preserva y gobierna toda la doctrina de la Iglesia y levanta nuestras conciencias delante de Dios. Sin este artículo, el mundo está en oscuridad y muerte. No hay error. Nada puede ser más convincente a la razón si nosotros menospreciamos este artículo. La doctrina de la justificación, como yo frecuentemente digo, debe ser diligentemente aprendida, porque de ella todos los artículos de nuestra fe están allí comprendidos. Y cuando esto está seguro, las otras también están seguras. Si esa se pierde, toda
doctrina cristiana es perdida al mismo tiempo. There's no No middle hay ground terreno intermedio between entre these two estas righteousness. The act dos of one of the justicias, law, el artículo de uno de la ley path of one y el camino from Christ. que viene o lleva a Cristo. Y finalmente él estaba llegando allí, diciendo, este es el punto donde no se había llegado a algún acuerdo, estaba la base de nuestra justificación. No matter how it's achieved, No importa cómo, and that view that holds that the only righteousness we have before la God única justicia que tenemos delante de Dios es la justicia de Cristo to us imputada a nosotros por la fe. in the final analysis. Así que el análisis final es esto: si la justicia de Cristo es mi justicia, no hay terreno en el medio, o es la justicia de Cristo o es la mía. Así que en esto no hay concesión. La única manera en que esto puede ser finalmente resuelto es si un lado se rinde ante el otro. Esta doctrina, dice Lutero, es la cabeza y la piedra angular. Esta preserva, alienta y defiende a la iglesia de Cristo. Y sin esta, la iglesia de Dios no puede existir por una hora. Una vez más, el artículo o esta doctrina de la justificación por la fe, el que no la tiene no puede conocer a Dios, es un idólatra. Y cuando este artículo sea quitado, nada puede permanecer, sino hipocresía, idolatría, aunque parezca lo más alto en la adoración de Dios. La justificación, dice él, es el artículo principal de la doctrina cristiana. Sin entender eso, todo lo demás parece sencillo, vano. Pero ¿qué de Pedro, Pablo y aún un ángel del cielo, todos los predicadores, sin la justificación, la doctrina de la justificación de la fe? Si la entendemos o no entendemos, sabemos si estamos en luz o en la oscuridad. Así que este artículo imputado, así que no vacilemos en resistir a Pedro o un ángel del cielo, porque no puede ser suficientemente menospreciada. Así que Lutero tenía realmente una opinión aquí sobre la importancia de esta doctrina en particular. Calvino, siguiendo a Lutero, dijo que el artículo de la justificación por la fe solamente es la bisagra sobre la cual todo gira. Y él lo añadió en sus instituciones, que la justificación por la fe solamente es el principal fundamento por el cual es sostenida la religión. Es el fundamento sobre el cual la salvación está descansando. Y si nosotros no tenemos entendimiento sobre la justificación, no tenemos nada entonces de Calvino. Luego J.A. Packer, en la traducción de Atanasia, Packer usó una metáfora diferente, que fue la metáfora de Agnes. Él dijo, de la justificación por la fe solamente es el Agnes sobre el cual los hombros donde toda doctrina del cristianismo depende. Si esa se derrumba, que se cae el evangelio y todo con esto. Más tarde, Packer, por supuesto, cambió su metáfora, donde él la llamó justificación por la fe solamente, sino algo que define el evangelio. Es un entendimiento radicalmente diferente el que él tuvo al final sobre la importancia de esta doctrina tan importante. Pero una vez más, Lutero, Calvin, Packer, quien sea, no es lo que nosotros decimos sobre la importancia de la doctrina de la justificación por la fe solamente,
sino lo que la Escritura dice. what God said, ¿Qué dice Dios? which, God willing, Lo cual, si Dios lo permite, yo quisiera in a moment. tratar en un I momento. want to reflect Pero yo quisiera reflexionar primero why it is sobre por qué es this change of este understanding cambio de the entendimiento de la importancia de la doctrina, hasn't changed. ya que la doctrina no ha cambiado. How is this ¿Cómo es radical posible shift in que haya ese cambio en el entendimiento de la importancia de esta? ¿Qué ha pasado? Creo que parte de esto es la responsabilidad de la Iglesia Evangélica, que por siglos ha mal representado o mal representada por el catolicismo romano, y ha menospreciado incluso a la Iglesia Católica al simplificar algunos asuntos de la comunión? ¿Cuántas veces han oído decir sobre la diferencia en esto, que nosotros como evangélicos creemos la justificación es por las obras? No, creo que nosotros creemos que es por la fe y Roma cree que es por las obras. Creemos que es por gracia y Roma cree que es por mérito. Nosotros creemos que esta es por Cristo y Roma cree que esta es por uno mismo. Nada puede estar más lejos de la verdad con respecto a la visión de la Iglesia Católica Romana. Ahora y siempre ha enseñado que la fe es un prerequisito necesario, una condición primaria para la justificación. En el siglo XVI, el Concilio de Trento, allí Roma dijo 3 cosas sobre la importancia de la fe. Y él dijo, en primer lugar, la fe es el inicien de la salvación. En segundo lugar, el fundamentum. Y tercero, el rodex. Y traducir esto significa que la justificación es, que la fe es la iniciación de la salvación, es el fundamento de la salvación y es la raíz de la salvación. Así que, lejos de enseñar que la justificación es aparte de la fe, los romanos enseñan claramente, enfáticamente, que la fe es necesaria, un ingrediente necesario para la justificación. Así que es una condición necesaria, pero no una suficiente condición. Es decir, usted puede tener una fe auténtica y todavía no tener justificación. Así que la fe sola no es suficiente para traernos a una relación salvadora con Dios. Y en la Concilio de Trento, después en la 6ª sesión, dijeron, si una persona tiene una fe auténtica y al mismo tiempo comete un pecado mortal, que es llamado por mortal porque destruye la gracia de la justificación en el alma y requiere que sea restaurado a la justificación por lo segundo en la justificación que Roma define, que puedan fracasar, aquellos que fracasan en su fe, que está el sacramento de la penitencia. Pero pueden ver allí que usted puede tener la fe y aún poseyendo esa fe, perder su salvación. Así que la fe no es suficiente para traerle a la salvación. Y por lo tanto, no es que Roma dice que la justificación por las obras, nosotros decimos que es por fe. Nosotros decimos la justificación por la fe sola. Y Roma dice que la justificación es por la fe más. La justificación es fe más obras, que viene a ser particularmente claro en las penitencias, que además para tener la justificación uno debe llevar a cabo obras de satisfacción que según Roma llamados o deben ser llevadas a cabo por el pecador penitente, que son méritos congruos, donde llevar a esa persona a un estado de justificación. Así que tiene fe más obras más justificación. Los reformadores dicen, no, usted necesita tener fe. Usted tiene a Cristo y todo lo que tiene Cristo, su justicia imputada a usted. Usted tiene el Evangelio. Usted ha sido perdonado, limpiado sus pecados. Usted es un heredero del reino de Dios. Es en la familia de Dios adoptado. Y usted dice de una vez y por siempre, es salvo. Fe más nada.
la fe solamente. De la misma manera, los reformadores pensaron que la justificación era por la gracia solamente. Roma dice, no puede ser así sin gracia, sin fe. Tiene que tener gracia, tiene que tener la gracia de la justificación, que comienza con el bautismo, la infusión allí que da el bautismo. Y más adelante, la infusión de la gracia, los sacramentos, la penitencia. Y por la asistencia de esa gracia, entonces usted debe llevar a cabo estas obras que nos dan, como dije hace un momento, al menos méritos congruos, sin los cuales no puede haber justificación. Así que, gracia más méritos igual a justificación. Y Lutero, Calvino dijeron no, es gracia, fe solamente, no ningún mérito. Una pausa aquí. Por favor, noten que yo dije que lo que justifica una persona es creer en la doctrina de la justificación por la fe solamente. Damas y caballeros, el diablo sabe la raíz de la doctrina de la justificación solamente, y él puede entender esa doctrina. Usted puede abrazar esa doctrina y estar lejos del reino de los cielos como Satanás. Pero la doctrina no le lleva allí. De hecho, la justificación por la fe solamente y ser justificado por la doctrina, justificación por la fe solamente es para decir, es justificación por confiar en Cristo solamente. Ahora, creer la doctrina no es suficiente para salvarle, pero atacar la doctrina es suficiente para condenarle. Lo que creo que eso es lo que veremos cuando regresemos a este texto en Gálatas. Finalmente, y lo más importante, con respecto a esta diferencia, los protestantes acusan a los católicos de decir que la gente se justifica a sí mismo sin Cristo, y nosotros decimos la justificación por Cristo solamente. No es verdad. Los católicos dicen, usted tiene que ser justo para tener Cristo y para poder ser justificado. Lo que Cristo hace con su gracia, a infundirle gracia a usted, es darle el poder. Él coopera con usted para esto, para poder llegar a ser inherentemente justo. Hay una palabra clave en latín, inherens, en el siglo XVI y en el siglo XX y hoy, que a menos que una auténtica justicia que se te aplique no puede ser justificado, infundida. Por eso tienen el purgatorio allí y el catecismo católico, que si usted muere sin o con alguna impureza en su alma, usted no va al cielo. Primero usted debe ir a un lugar de purgarse, donde esas impurezas puedan ser purgadas hasta que usted esté completamente justo, porque si no, Dios no lo va a declarar como justo hasta que usted sea de hecho justo. Y la doctrina protestante dice que solo por la fe solamente, cuando Dios llame a alguien justo, de hecho, según su análisis, no son justos. Lo que ellos están llamando allí es algo legal, es la imputación de la justicia de Cristo. Si yo poseo la justicia de Cristo por imputación, por transferencia, porque yo creo en Cristo, Dios me declara como justo, no porque yo sea justo, sino porque Cristo es justo. Y Él es mi justicia. Y su justicia es la única justicia que jamás me pueda salvar o a cualquier otra persona. Pero si yo tengo que esperar sin la imputación de la justicia de Cristo para que yo sea purificado todo en mí, de todas mis imperfecciones, yo voy a pasar la mejor eternidad en el purgatorio, sino en el infierno. La ironía es que la Iglesia romana cree que la imputación se puede recibir de la muerte de Cristo en la cruz
Él nos imputa esa justicia por la fe solamente. Ahora bien, históricamente, los evangélicos se llaman evangélicos porque esa doctrina les identifica, porque lo que se presentaba era el evangelio que soy justificado por la libre gracia de Dios, por la cual la justicia de Cristo es imputada a mí por la fe. Y cuando Roma y los reformados trataron de poner un puente a discutir todas estas cosas, vino la piedra de tropiezo y fue en imputación, donde Roma se ahoga ahí. Tiene que ser inherentemente justo, dicen, pero justicia imputada, decía Lutero, la justicia por la que somos justificados es extra nos, fuera de nosotros, no es mía, es de Él. Así que usted es una justicia extranjera, ajena. Y esa es la única justicia que me puede llevar al reino. Como ven, ¿es mi justicia o es la justicia de otro? Entre esas dos, hay algo que está aquí hay una tercera posición aquí entre imputación y justicia inherente. No. Por eso dije, no hay terreno intermedio. Y cuando no hay terreno intermedio, no hay lugar para concesión. Así que si esto va a resolverse alguna vez, un lado tiene que rendirse incondicionalmente. Y la diferencia aquí es entre buenas nuevas y ninguna buena nueva. Buenas nuevas y malas nuevas. Entre el evangelio y no evangelio. Así que estoy enfatizando aquí eso. Una vez más, permítame volver atrás antes de volver al texto. Algunos de los líderes evangélicos dicen sobre este punto y esta pregunta: ¿usted cree que sola fide, justificación sola por la fe, es esencial al evangelio? Y él respondió: yo creo que es central al evangelio. Y yo le dije, bueno, eso no es lo que le estoy preguntando. Yo le pregunté si es esencial, significando así que sin esta usted no tiene el evangelio. Y él dijo, yo creo que es central al evangelio. Y yo le dije, bueno, ¿cómo puedo algo ser central al evangelio y no al mismo tiempo ser esencial al evangelio? Y en tercera vez, otra vez, le dije, dijo él, yo creo que es central. Entonces yo me rendí, porque no había nada que yo pudiera hacer sobre esta declaración. Él veía la implicación. Entonces el compromiso venía así, en ese punto. Veamos lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo se preocupó con el reporte que venía de la iglesia de los Gálatas y los judaizantes que habían comenzado bien, confiando en Cristo solamente, y comenzaron a tratar de añadir a esa fe las obras de la ley, como judaizantes. Así que Pablo, como les dije, le expresa su sorpresa apostólica. Vean acá, ¿ustedes están jugando conmigo? Yo estoy maravillado, sorprendido de que tan pronto hayáis abandonado, tan pronto, al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Así que lo primero, Pablo llama a esta mezcla de fe y obras un evangelio diferente. Y aunque él habla aquí, ya que él no quiere cualificar lo que está diciendo de esa manera, porque él dice aquí, habla de una manera ideal,
lo que es, no hay otro evangelio. Pablo realmente not allow no permite for two gospels. que haya lugar a dos evangelios. Now, before I go on, Antes de ello remind you seguir, that the quiero Apostle recordarles que el apóstol Pablo was always seeking to siempre lift estaba people up. buscando la paz con todos los He did hombres. not want to Él fight at the no drop quería of a tener theological hat, una pelea en el drama teológico, possible sino theological point of en dispute. todo punto teológico posible de He disputa. admonishes Él Christians not amonestaba a to los be cristianos para que no fueran contenciosos, not to have the para que spirit no of tuvieran el espíritu de estar argumentando, de estar peleando, discutiendo, donde quiera que iba la doctrina but I don't know of any place o en todo in punto. sacred Pero no hay scripture en otro where lugar de la Paul's admonitions Escritura donde la amonestación de Pablo are more sharp, es más more fuerte, severe más severa than in this occasion que en when esta he ocasión donde él addresses the Galatians se dirige a los Gálatas for compromising. por comprometer el Evangelio o por hacer una concesión en el Evangelio. For there are some who Él dice, trouble you porque hay to algunos pervert the gospel of Christ. que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo Preach any other os gospel anunciara to you than otro what we evangelio have, contrario al que os hemos anunciado, let him be sea anathema. anatema, Let him be a curse. que sea Let him be maldición, anathema. que sea anatema, Let him be que sea damned. maldito. If I, Paul Si said, yo, dice preach a Pablo, different gospel predico from un what you evangelio first diferente heard del primero que escucharon de from me, mí, if an angel si from un heaven ángel comes del cielo viene and preaches a y different predica gospel, un evangelio diferente, God Dios damn him. lo That's what the maldiga. apostle said. Eso es lo que Pablo está diciendo. Let him be Que ese sea un anatema, que él sea maldito. sixth century En el session of the council En la sexta sección del Concilio de had the Trento canons and decrees, tenían los cánones y los credos. where at the end of that session, Al final de esa sección, la iglesia says, if any dice, man si algún hombre says, dice, spells out what y the ahí person comienza a may say, decir lo que la persona decía, the reformers said como about lo decían los reformados de la justificación, with the formula, que concluye con la fórmula, him be. que él sea anatema. So Rome Así que understood Roma in the entendía 16th century en el siglo XVI any departure que from the cualquier biblical gospel separación del evangelio bíblico era of damnation, digno de condenación, not acknowledging no reconociendo that theirs was the que el de departure. ellos ya se había apartado de la doctrina bíblica. But in any case, Paul Pero says, sea cual fuera el caso, Pablo "An dice, angel from heaven si un preaches ángel del another cielo os anuncia otro evangelio, contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Ahora en el versículo 9, él se repite a sí mismo, gospel, not because he forgot his no porque él haya olvidado su lugar, not because no he's porque involved in él stuttering, esté envuelto en otra cosa, sino él quería hacer un énfasis using the Hebrew usando la fórmula del hebreo de repetición, en verdad os digo. Así Pablo dijo, si ustedes no lo tuvieron la primera vez en claro, escúchenlo otra vez. as we've said before, Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, let him be sea anathema. anatema, Let him be damned. que sea maldito. Even if it's an angel Aunque sea un ángel del cielo, for a minute, vamos a parar por un minuto, que Pablo dice que si un ángel del cielo, de donde quiera que venga, y predica un evangelio diferente, if an angel appears si un ángel aparece as an angel of light, como un ángel de luz, preaching another gospel, predicando otro Paul evangelio, knows Pablo its origin sabría su origen. was not heaven, No era el cielo entonces, it was hell. era el infierno. But Paul is being so emphatic Y Pablo ha sido tan enfático diciendo aquí, usted puede negociar otras cosas, but this doctrine pero esta doctrina is so important es tan importante that you que must not ustedes ever negotiate. nunca deben negociarla, Even if it comes aunque venga de un ángel. if an angel walks Un into ángel church Sunday entra morning en la and says, iglesia el domingo en la mañana y dice, no, esto no es tan importante, esto no debería dividirnos, esto realmente no importa tanto a final de cuentas. Nosotros podemos tener ambos evangelios viviendo juntos en paz. Paul is saying, Pablo if you dice, take that angel si ese ángel dice esto, his ethereal pants por lo que él está diciendo, a pesar de sus pantalones and consign him to celestiales, divine tirarlo por la ventana. Can you imagine the apostle Y pueden imaginarse ustedes Pablo hablando sharply? más fuertemente de ahí. What we just Cuando nosotros slough over simplemente pasamos por alto esto, a serious matter.
y lo tratamos como ya no un asunto tan to serio, our fathers' blood, sin cry tomar out en from cuenta, the ground. y creo que la sangre de nuestros padres clamaría desde la tierra. But the word of God Pero la palabra de Dios cries out from the pen of the apostle se levanta de la pluma del that apóstol there can be no. de que no puede haber concesión. Now let's not miss No how perdamos he concludes cómo él this section concluye esta sección of this admonishment. de esta amonestación. He asks Él a rhetorical question. I want hace to una ask you the pregunta same question. retórica y les voy a hacer la misma pregunta. For do I now ¿Busco ahora persuade men el favor de los hombres or God? o el de Dios? Do I seek ¿O me esfuerzo to please men? por agradar a los hombres? For if I still please men, Si yo todavía estuviera tratando de agradar I would a not los be hombres, a no bondservant sería of Christ. siervo de Cristo. Now, do you think Paul was speaking ¿Ustedes here piensan que Pablo abstractly? está hablando aquí de manera abstracta? Do you have any idea how much hate ¿Tienen una the idea apostle was cuánto feeling, odio él sentía even within the aún early church, dentro de la iglesia primitiva because of his debido non-compromising a su position posición on justification by de no faith? estar sin concesión ante la justificación solo por la fe? ¿Saben cuántos hombres fueron desagradados con esto? Look over in the next page. Si ven en la siguiente página de Gálatas, You'll see something van a ver completely algo remarkable. impresionante. Verse 11, Versículo 11 chapter 2. del capítulo When 2. Peter had come to Antioch, Cuando Pedro llegó a Antioquía, I withstood him yo me opuse a él cara a cara, because he was to be porque blamed. era de condenar. For certain men came from Porque James, antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se les reunió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pueden imaginarse Scripture recorded en la escritura esto grabado para siempre. the ungodly compromise of the gospel El compromiso impío del by Evangelio, Peter and Barnabas. aquí de Pedro y Bernabé. Así que Pablo tuvo que llamarlos públicamente. Thanks be to God, they both repented Ambos se arrepintieron and came back y volvieron reconociendo the one true gospel. So el verdadero Paul was evangelio. willing to split Pablo estaba listo para romper la iglesia primitiva, para separarse de Pedro y de Bernabé over this doctrine sobre esta doctrina, of justification. o por esta doctrina de la justificación por la fe solamente. But I hear it all the time. Pero yo lo escucho siempre, Doctrine a divides. cada rato. La doctrina No divide. big deal. No es tan importante. We all believe the same Todos thing creemos after las all. mismas cosas después de todo. O yo creo lo que miles creen, y quizás billones de personas en la católico romano que creen en Cristo y solo en Cristo. Their justification and Pero our la justificación por la fe es distinta. Ellos están confiando en la doctrina romana, they're without hope, sin esperanza, because that doctrine is porque esa doctrina no es el Evangelio. and that's what Luther said. Y eso es lo que Lutero dijo. If there's life on the line, Si when he was called upon to recant, cuando lo llamaron he was saying a que se arrepintiera, revoco, él dijo, en la dieta de Worms. that unless Él I'm dijo, convinced by a menos que sea convencido por la escritura sagrada. ¿Por qué otra razón? not recant, No puedo, for my mind is held porque mi mente está, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. to act against conscience is neither right Y no es bueno nor safe. ni seguro actuar en contra de la conciencia. Aquí estoy firme I can do no other. y no puedo hacer otra cosa. God help me. Que Dios me ayude. God help me. Dios me ayude a mí. God help you. Que Dios le ayude a usted. If you compromise this Si usted compromete esta doctrina, it's non-negotiable. no es negociable, It's the gospel. porque es el Evangelio. And without it, Y sin este, all is lost. todo está perdido. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Lord, for Gracias, this wonderful Señor, good news por of esta ours, maravillosa noticia que es nuestra, that by putting our trust in que al Christ, poner nuestra Christ confianza en alone, Cristo y all that solo he en is and Cristo, all that he todo lo has que Él es y done, todo lo que Él ha logrado por our nosotros, sins are remitted nuestros forever. pecados son borrados para siempre. We are brought as adopted Somos children into traídos your como family, hijos adoptivos a tu indwelt by the familia, Holy Spirit,
y por el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da la garantía de nuestra salvación final. Qué evangelio glorioso es este, oh Dios. Perdónanos cuando nosotros hemos sido ligeros para comprometer, porque no hay precio en todo el camino del gran precio de la gran perla. Amén. Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, al considerar ahora en este día este asunto crítico del Evangelio mismo, nosotros te pedimos a ser predicados y finalmente ellos seleccionan los conferencistas a invitar y en la asignación del tema a los expositores. Así que no tengo nada que hacer con la selección de mi mensaje. Es sobre la justificación. Ellos me dijeron, y yo dije, ¿otra vez? Y ellos dijeron, sí, otra vez. Bueno, yo pienso que en el curso de la historia de la iglesia, yo he hablado sobre el tema de la justificación por la fe solamente, más frecuentemente que cualquier otra persona, con la excepción de Martín Lutero. Y yo pienso que me le estoy acercando también. Pero esa es mi asignación, hablar esta mañana en el tema de sin concesión, sobre el tema que Lutero llamó el artículo sobre el cual la iglesia se mantiene firme o cae. Y quisiera comenzar leyendo una versión. Advierto a los graduandos y tengan cuidado, porque ustedes van a comenzar en ese campo de teología y no son expertos de ninguna manera. Así que yo les digo, resistan la tentación de vayan a una guerra con su gente sobre toda diferencia concebible en asuntos teológicos. Puedo decirlo que aunque toda teología es importante y que toda doctrina es importante viniendo de Dios y es sobre Dios, pero no toda doctrina es igualmente importante. Y al crecer en su conocimiento y sabiduría, van a tener que aprender a diferenciar entre aquellas doctrinas que son completamente no negociables y aquellas otras doctrinas que nunca deben dividirnos. Así que yo creo que Lutero mismo dijo cuando fue atacado en su exposición en Notre Dame, porción de la Sagrada Escritura, del libro de Gálatas escrito por el apóstol Pablo, estaré leyendo del segundo capítulo, yo creo, no, discúlpenme, del primer capítulo, y yo sé que estaba cerca del capítulo 1, comenzando en el versículo 6 de Gálatas, donde Pablo escribe, me maravillo. Noten esto antes de que leamos el resto.
The apostle que el begins apóstol by making a comienza statement haciendo una of declaración his personal de su amazement, personal impresión de maravillarse. and he Y articulates to the él Galatians what it le dice is a los Gálatas lo about que which he es now marveling. y de lo que él se está Here's maravillando. what he says, Y eso es "I lo que él marvel dice, me maravillo that you are de que turning tan away pronto hayáis so abandonado from him who al called que you os in llamó, the great pedimos que house, tengas misericordia de nosotros, you would stoop y to que our tú weakness vengas y and levantes our frailty, a pesar de nuestra fragilidad y of debilidad mind and of en nuestra faith, mente y aún that you would strengthen our en nuestro understanding ser, of the que tú gospel, vengas y amplíes nuestro as well conocimiento as del our Evangelio resolve al nosotros not only resolver, to no proclaim solamente proclamarlo and to defend it, y defenderlo, but to contend sino también contender por él. for we ask these Así que te things pedimos in the name estas of cosas en Jesus. el nombre de Jesús. Amen. Amén. It's become an axiom in our culture Ha venido a ser un to axioma say en nuestra cultura decir that a little knowledge que el poco is conocimiento a dangerous thing. es algo peligroso. For what happens when Pero we lo que have a ocurre little cuando bit of nosotros knowledge tenemos un poco de conocimiento y no nos how damos little cuenta cuán that poco little bit ese is, poco es, we tend to nosotros tendemos perhaps a quizás overestimate sobreestimar knowledge that ese we conocimiento possess. que poseemos. as a former seminary Como professor. un profesor que he dado Many clases en years, seminario por muchos worn años, my yo graduating advi-